¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy nuevamente estoy con ustedes trayéndoles Avance Rural. Como todos los sábados, ustedes saben que en este programa le traemos toda la información de la producción agropecuaria, de la provincia, la región y el país. Hoy vamos a seguir presentándoles distintos fragmentos de las distintas presentaciones que se llevaron adelante en el segundo Seminario Internacional de Algodón, en el marco de los 100 años de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Sáenz Peña. Lo primero que les voy a presentar es la charla que diera el doctor Harald Nipper. Él es especialista, él es americano, él desarrolla su actividad específicamente dentro del ámbito de los estudios económicos del cultivo de algodón. En la primera parte de su presentación o en la primera parte del fragmento que le vamos a presentar, él habla de cuánto tiene que vender Texas de algodón y cuánto tiene que producir los algodoneros norteamericanos. There's a report that comes out every week that shows how much buying needs to be done by textile mills and how much selling needs to be done by producers. Este es un informe que muestra semanalmente cuánto tiene que vender Texas y cuánto tienen que producir los productores de algodón. So unfixed call sales is what needs to be bought by textile mills. Lo que necesita ser comprado. And unfixed call purchases are what is needed to be sold by growers. Y lo que no está, lo que son las compras no fijas es lo que necesita ser comprado por estos molinos o por el resto de la industria. So during this time period, the yellow line is the ratio of contracts needed to be bought versus needed to be sold. Lo amarillo es el ratio de los contratos que necesitan ser comprados y vendidos. And that ratio got very, very high during the spring of 2022. Y durante la primavera del 22 se fueron a picos muy altos. It reached almost 12 to 1. So every one contract that a grower needed to sell, there were 12 contracts that buyers needed to buy. Who do you think lost that race? Entonces, cada un contrato que había que vender, había 12 que tenían que ser comprados. Entonces, ¿quién perdió ahí? And the red line shows you the price of cotton as that ratio increased. Y mientras esto ocurría, la línea roja es el precio del algodón. The ratio fell dramatically as the July 22 contract went off the board. Y el precio cayó dramáticamente cuando llegó julio del 2022. So, what happened from 2 to 3? So from May of 22 down to September of 22, the buying stopped. Everybody had bought what they were going to buy. De mayo a septiembre del 2022 se detuvo la venta. Supply chain issues started loosening up a little bit. Todo empezó a desacelerarse. But it was more about everybody was just done. They were done. They bought and they were waiting for new crop to see what was going to happen. Ellos compraron y ya no había más de lo que se había comprado y estaban esperando a ver qué iba a pasar. Well, what did happen on new crop? Well, all of a sudden people realized, I think that Texas crop is in trouble. Ahí la gente se dio cuenta de que los cultivos de Texas estaban en problemas. And we had these tremendous floods in Pakistan that wiped out over a third of the crop. Sorry, can you repeat that one? Floods in Pakistan. Tuvieron un montón de inundaciones en Pakistán. It quickly ran prices from 70 cents all the way back up to, just a little over 80 cents all the way back up to $1.20. Y cayó dramáticamente a $1.20. And then the market realized, hey, I don't care if we don't have any cotton in Texas. Y el mercado decía, bueno, no me importa si no tenés impuestos al algodón. I don't care that Pakistan is flooded out. No me importa si Pakistán está todo inundado. We don't need cotton. No necesitamos algodón. So the market came back down. Así que el mercado volvió ahora. It came down and stopped
tan fuertemente abruptly y se detuvo tan abruptamente in October. It just stopped. It's like, what? en octubre. Hit a low of 70.21 and then went back up again. We rallied 20 cents in like 2 weeks. En 2 semanas aumentó a 20 centavos. Went back up to 90 cents. Volvimos a 90 centavos. I think what happened is the Chinese came in and started buying, Creo que lo que pasó es que China entró al mercado y empezó a comprarnos. and the speculators, they got tired of selling and they had to buy back all their short positions. Y los especuladores se cansaron de comprar. So now we've traded sideways really since for the last, 10 months, 11 months? Por los últimos 11 meses Bouncing mostly between 78 and 88 cents a pound. va de 27 a 87 centavos, rebotando en esos números. This must be the perfect market. Este debería ser el mercado perfecto. Nobody likes it. A nadie le gusta. It's too low for growers, Es demasiado bajo para los productores and it's too high for textile mills. y es demasiado caro para los hilanderos, los molinos. So, one thing that on the textile mill side En el lado de los hilanderos, de los molinos de hilado, is pretty soon they found out that they could not sell their yarn for what they were having to replace the raw fiber with. se dieron cuenta que no podían vender su hilandería. Once yarn prices peaked, they started coming down, and it wasn't long before finally cotton prices started following it down. Y empezó a bajar el precio, pero fue hasta que el algodón también empezó a bajar su precio. When the market rallies, typically the market will drag yarn prices up along with it. Normalmente cuando el mercado sube, arrastra los precios de los hilos y de las telas. But if the yarn market if the fiber price keeps going higher and the yarn market stops going up, you better watch out. Pero si vos ves que eso se detiene, mejor que le prestes atención. So the yarn has been dragging cotton prices down here recently. Entonces subió el precio de la hilandería y el precio del algodón empezó a bajar. Vamos a continuar escuchando a Harald Nipper. Él ahora en esta segunda parte va a hablar sobre el panorama de crecimiento actual global de la producción de algodón en el mercado internacional. You know, the good news going forward is that there's a very close relationship between world economic situation, population growth, Hay un muy buen panorama con lo que tiene que ver con el crecimiento de la región, con el crecimiento de la población mundial. we're not making any fewer babies. I saw one outside just a few No minutes estamos ago. haciendo menos bebés, vi uno ahí afuera hoy. And, you know, global growth it doesn't look like it's improving, but, you know, the International Monetary Fund has the world growth at 3% this year, 3% next year. Y los números siguen aumentando en lo que tiene que ver con todo el crecimiento global. They are too low on the United States. Eran muy bajos en los Estados Unidos, But look at Latin America, Sub-Saharan Africa. There's a Pero lot of restos growth projected around the world. de los continentes tienen una gran proyección de crecimiento. So the good news is that USDA, and I believe them, they're projecting an increase in world consumption this next year by 6%. Lo bueno es que se estima que va a haber un aumento en el consumo de algodón de un 6% este año. It still puts us a little bit below trend, but we're moving in the right direction. Sigue siendo bajo para la tendencia, pero vamos por la dirección correcta. That trend line, and it's pretty static. It's growing about 1.3 million bales per year. Es decir, que es una línea que se mueve a 1.3 millones de fardos al año. Here's world production this year. USDA is estimating almost 117 million bales, but I think they're too high on that. The U.S. is too high. I feel very confident on that. Él está muy confiado en lo que es el crecimiento de Estados Unidos, que es casi 116 millones de fardos en lo que es el crecimiento de la producción. You know, everyone in the northern hemisphere right now is suffering from some heat-related problems. Actualmente todo el hemisferio norte está pasando grandes problemas por la ola de calor I think that's going to have an impact once we get to year end. y
él cree que va a tener un aumento va a tener un impacto importante en lo que pasa con el algodón. So you see USDA is projecting 116.4 million bales consumption and 116.8 million bales in production. Hay un 116.8 millones de fardos en la producción, mientras que el consumo es de 116.4, eso es lo que se estima. Anybody who messes with numbers knows that's statistically impossible to happen. Eso es estadísticamente imposible de ocurrir. It would just be by luck that by the end of next year, that production and consumption are almost identical. Claro, pensar que a fin de año sería impactante que a fin de año la cosecha y la producción y el consumo sean casi iguales. Ya al final de la presentación, Harald Nipper habla sobre el manejo productivo del algodón en la región algodonera de Texas. I recently took a big tour in West Texas for a firm. They hired me to go look at the crop and give them an estimate of the crop. Estuve en el oeste de Texas haciendo un recorrido para una empresa que me contrató. These two fields were less than a mile apart. Estos dos campos estaban menos de una milla de diferencia. So the field on the left is irrigated. They are both irrigated. El de la izquierda está irrigado. They plant cotton in a bunch of stubble, or they'll plant winter wheat, and then they go in and plant in between the cotton stubble or the wheat because the wind blows all the time in West Texas. They got to do something to keep the dust from blowing, to keep their topsoil in place. Plantas varias veces por el tema del viento que constantemente se lleva a las semillas. All of these growers, if they have irrigation, they're pumping out of a large aquifer that is sinking Si ellos year by tuvieran year. irrigación, podrían tener acceso a un acuífero que irriga año a año. The growers got started late this year because it was so dry early. It didn't rain until the middle of May. Y los productores empezaron tan tarde este año porque no llovió hasta mediados de mayo. So the grower on the left, he probably watered his crop up just enough to get it going, hoping that it would keep raining. He wasn't going to waste money on his well, draining down his water even more on a late crop. So he watered probably once, and now he's waiting for Mother Nature to tell him what to do. El de la izquierda probablemente lo regó solamente una o dos veces, esperando que llueva y no se molestó en generar un pozo de agua para mantenerla irrigada. Y bueno, la naturaleza muestra lo que pasó. The grower on the right says, "Hey, I got plenty of water." El de la derecha dijo, hey, tengo un montón de agua. And there's also, unfortunately, you know, we have insurance programs for cotton producers that sometimes producers are better off not putting a lot of money or effort into a crop, and they get to collect insurance. Dice que muchas veces hay un montón de programas de asistencia a los productores y que a veces los productores no se molestan en hacer una campaña más que en cobrar el seguro. They can't harvest the crop; they have to go in and plow up what's there. But it's better for them financially. Sometimes some growers, you know, some growers farm the land and some growers farm the insurance. Algunos productores trabajan la tierra, otros trabajan con la aseguradora. Unfortunately. Desgraciadamente. ¿De qué le va a ir? So USDA's estimate that came out in July was 16.5 million bales. I think it's going to be somewhere around 15.6 million. La USDA estima en 60 millones, mientras que él cree que va a ser bastante menos, un 51 millones de fardos. So that could have an impact. Entonces eso va a tener un impacto.
USDA's latest yield estimate is 3.8 million. I made a mistake when I made this slide. El estimado de la USPDA es 3.5 millones. Not 3.5. But I've got 3 slides here, and the purpose of these slides is really, I think, every one of these numbers, whether it's U.S. stocks or world stocks or world stocks less China stocks, those numbers are going to come down slightly over time. Ya sea que estemos hablando del consumo a nivel mundial, estadounidense o de China, yo creo que va a ir bajando significativamente. Vamos a compartir juntos la pausa y al volver vamos a seguir escuchando las presentaciones que se hicieron en el segundo Seminario Internacional de Algodón.